Cuando se trata de equipos que manejen líquidos o gases inflamables, de acuerdo a la NOM 022-2015. ¿Qué nos dice esta norma? La NOM 022 establece las condiciones de seguridad para prevenir riesgos por electricidad estática en los centros de trabajo. La norma se enfoca en la protección contra descargas eléctricas atmosféricas y en el control de la electricidad estática generada por procesos industriales. En resumen, esta NOM 022 aborda lo que es la electricidad estática, los sistemas de respuesta a tierra y las descargas eléctricas atmosféricas. También deben mantener su instrumento de control en condiciones seguras de operación, es decir, tanto como manómetros, como válvulas deben de siempre estar en condiciones óptimas para que se puedan medir correctamente esas eh, presiones de calibración. Así como también se deben de contar con elementos que dirijan un desahogo de su fluido a través de dispositivos de relevo de presión a lugares donde no daña a trabajadores ni al centro de trabajo. También muy importante, hay que contar con medios de extinción o extintores en los equipos que contengan o manejen líquidos o gases inflamables. Por ejemplo, si nosotros apreciamos bien con respecto a la imagen de la izquierda y si tenemos cierto conocimiento sobre la NOM 002, que es la que regula en este caso la parte de contraincendios en nuestro sitio de trabajo, nos podemos dar cuenta que este extintor en específico está mal colocado. ¿Por qué? Uno, está muy cerca del equipo o del tanque. Y dos, este extintor está a más de 1,5 metros de altura, cuando la norma nos dice que un extintor debe de estar a unos 50 metros de altura desde el piso hasta la base, hasta la manija del extintor. Debe de cumplir con unos 50. Y aquí prácticamente podríamos decir que está casi a 1,80 o hasta 2 metros. Caso contrario al de este lado, al del lado de la derecha, que podemos observar que el extintor está a una altura ideal para ser sujetado. También es importante que siempre se cuenten con los programas de revisión y mantenimiento. Cabe mencionar otra vez que dichos programas es para evitar daños en los equipos y que esos daños puedan desencadenar en peligros que desarrollen en accidentes. Y también muy importante, siempre saber y conocer la hoja de datos de seguridad del fluido peligroso que está en el equipo. Esta hoja de datos de seguridad nos brinda la información precisa y las características del fluido. Nos va a decir, uno, los pictogramas de peligro que representa el fluido. Dos, nos va a decir información del fabricante. Nos va a decir información adicional. Nos va a decir información de cómo almacenarse. Nos va a decir información de cómo debe ser transportado, información de cómo la temperatura. Nos va a decir la temperatura de fusión, su temperatura de ebullición, nos va a dar información sobre su LEL, su índice de explosividad, su límite permisible de exposición. Toda esa información la vamos a encontrar en la hoja de datos de seguridad. Por eso, si aún no has llevado este curso de la NOM 018 o manejo de sustancias químicas peligrosas, te invito también a que te animes a tomarlo, ya que es un curso muy indispensable
ya que estamos hablando en seguridad industrial y en este tipo de trabajos. Bien. También se deben de tener en cuenta y se deben de mantener las condiciones originales de diseño del sistema de calentamiento, así como el quemador. O sea, se deben de respetar las condiciones a cómo estaba, ahora sí que el dispositivo, a cómo nos los entregaron. Eh, Aquí nos menciona ciertas condiciones específicas, en este caso, para recipientes de categoría 2 y 3. ¿Qué nos dice? Básicamente es lo que ya hemos visto a lo largo de este curso. ¿Cómo lo es? Contar con dispositivos de relevo de presión o elementos que controlen que la presión de operación sea menor o igual a la máxima de trabajo. También es importante siempre tener calibrados los dispositivos de seguridad de acuerdo con lo previsto en la norma. Y también debemos siempre calibrar el primer dispositivo de relevo de presión o disco de ruptura a un valor inferior del segundo o último dispositivo de relevo de presión. De todas maneras, esto va a quedar más claro con un ejemplo que vamos a mostrar más adelante. Eh, a esto es a lo que quería llegar, al rango de calibración del dispositivo de seguridad. Ese rango, ¿qué nos dice? Nos dice que siempre hay que tener calibrado los dispositivos de seguridad de acuerdo, ahora sí que con el programa de calibración, así como sujetarse a los de revisión y también a los de mantenimiento. Siempre debemos de contar con instrumentos de medición de presión, en este caso como lo puede ser un manómetro, y que el rango de medición eh, de dicho manómetro se encuentre entre 1.5 y 4 veces la presión de operación o se encuentre en el segundo tercio de la escala de cada carátula. Es decir, aquí tenemos que aplicar ciertas matemáticas, ciertas operaciones. Pero, ¿qué nos quiere decir este enunciado? De contar con instrumentos de medición de presión y que el rango de medición de dicho instrumento se encuentre entre 1.5 y 4 veces la presión de operación o en el segundo tercio de la escala de la carátula. Es decir, nuestra presión de calibración puede estar por encima, puede estar o 1.5 veces encima de la presión de operación o hasta 4 veces por encima de la presión de operación. Es decir, en este caso, vamos a poner un ejemplo. Tenemos una presión de operación de 8 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces, si nosotros aplicamos el primer factor o el límite inferior de 1.5, nos va a decir que nuestra presión de calibración puede estar entre los 12 kilogramos a los 32 kilogramos. Nuestra presión de calibración debe de caer dentro de este rango. Ya si ya sobrepasa el límite de 32 kilogramos, en este caso porque la presión de operación es de 8, ya estaríamos hablando de un defecto o que se pudiese desencadenar en un defecto del equipo o lo que puede provocar que el equipo se dañe. El otro ejemplo que nos pone es que el rango de medición debe de caer en el segundo tercio de la escala de la carátula, es decir, en la escala de mi manómetro. La presión de calibración puede caer en el segundo tercio de la carátula. Esta carátula, por ejemplo, nos dice que soporta 21 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, si nosotros dividimos esta, toda la capacidad del manómetro en tres, nos va a quedar que cada tercio equivale a 7 kilogramos, 21 entre 3. Pero como la norma nos dice que debe de caer en el segundo tercio de la escala de la carátula, entonces multiplicamos por 2.
y nos queda 14 kilogramos, es decir, nuestra presión de operación